primogénito. Ujú. eh, El unigénito. Sí, para completar, a ver, mi inquietud, porque hay versículos donde dice que Él es el primero entre muchos, Ujú, y cuando hablamos que Esaú vendió su primogenitura, y cuando hablamos, por ejemplo, que Adán o Enoc o Nemrud engendró hijos, ujú. y acá decimos, al principio usted nos habló que Dios engendró a Jesús como el unigénito, Ajá. ¿cierto? Entonces nosotros somos adoptados, el Señor Jesús es el único, pero también nos habla que Él es en Colosenses 1:15, Él es el primogénito de la creación. Quisiera yo diferenciar, yo sé que hay cosas que aceptamos por fe, entendemos, pero por ahí alguien nos hace preguntas y es bueno que lo sepamos. Y de verdad yo me gustaría saberlo. Sí. Gracias. Cuando estamos hablando del unigénito, estamos hablando del único. Es decir, Cristo es único entre todos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de primogénito, eh, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿no? Donde dice que eh, eh, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, ¿ok? Ahí lo que está diciendo es que Él es el que da origen a la creación y Él es el primero en la resurrección también. Él es el primero entre los muertos, ¿ok? El primero que va a resucitar, dice, para que en todo tenga preeminencia. Es importante que entendamos que aunque esa palabra ha dado lugar, sobre todo por la interpretación que le dan los testigos de Jehová, ellos afirman, sin tener un verdadero sentido del pasaje, que Cristo es el primero y eso significa que fue creado. Pero no puede ser así porque el mismo contexto inmediato del pasaje, el mismo texto que tenemos a ver, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 15, 18, versículo 18. Bueno, pero desde el 15, ¿no? Dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que hemos estado hablando hoy. Cristo le da a conocer, ¿no? El primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de la creación, quiere decir aquel al que le pertenece todo derecho de creación, porque él fue el que da origen a la creación. Y lo explica el versículo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, y escuchen bien, subrayen eso, todo fue creado por medio de él y para él. Por tanto, primogénito de la creación no puede significar el primero que es creado, porque todo fue creado por él. ¿Entiende la diferencia? ¿Ok? O sea, él es el primero de la creación porque él es quien crea. Él es el creador. En el principio creó Dios. ¿Ok? Cristo, todas las cosas, no sé, Pablo nos está diciendo ahí que es Cristo quien creó todas las cosas. Por medio de él y para él fueron creadas. Por tanto, el primogénito de la creación no puede significar el primero que fue creado, porque él no es creado, no es una criatura, él es el creador que crea todas las cosas. ¿Ok? Bueno, gracias, pastor. Justo en ese mismo capítulo yo antes había marcado una pregunta, en el versículo 20, cuando dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Uh -huh. Reconciliar
entendemos que en la tierra es a nosotros, pero en el cielo, ¿a quién se refiere? A Dios. Éramos enemigos de Dios. El pecado nos había alejado de Dios. Ujú. ¿Ok? Entonces, Ah, eh, eh, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, eh, tenemos que ir al mundo y decirle, reconciliados con Dios. ¿Ok? ujú. Y esa reconciliación solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así Amén. que la reconciliación es entre el hombre y Dios o entre Dios y el hombre. ¿Ok? Ujú. No sé por qué por un momento pensé quizás se refería a los ángeles y yo dije, no cabe no estaría bien, no. Es que no tenemos problema con los ángeles. ¿Ok? Ni los ángeles tienen problema con nosotros. El problema lo teníamos con Dios. Y en Amén. Cristo hemos sido reconciliados con Él. Gracias, pastor. De nada. Jolie. Pastor, buenas noches. Qué gusto volver a unirme con el estudio. Yo tengo Bueno, dos preguntas. La primera es la que muchos cristianos lo toman para orar y decir que Jesucristo vino y por cuya herida fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24, ¿no? Ese último pasaje del versículo, yo vivía en eso, pastor. claro. Soy cristiana desde muy niña, 11 años. Entonces yo siempre escuché esto, cuando oraban y cuando todo, y por cuya herida fuiste. Y acá está la promesa, nos dicen, ¿no? Que por la herida de Jesús, esas heridas que él derramó y la hicieron en la cruz, por eso somos sanos de cualquier enfermedad. ¿A qué se refiere eso, pastor? ¿Me puede explicar, por favor? Ahora, Bueno, la segunda, pastor, ¿no? no, Eh, hago, ah, perdona, Jolie. Te sí, respondo una y después me hace la otra. ya, No ya, se me olvida. pastor, gracias. ¿Ok? Entonces, mira, este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde él dice justamente estas palabras, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? De nuestros pecados. Porque el apóstol Pedro lo que está es citando a Isaías capítulo 53. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ese es el pasaje que el apóstol Pedro está interpretando. Y vamos a tratar de entenderlo bien. ¿Ok? Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5. ¿Lo tienes? Isaías Sí, 53, pastor. 4 y 5. Dice ahí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue ¿por qué? Por Por nuestra nuestra rebelión. rebelión. Claro, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero curados de qué? Es decir, Isaías lo que está haciendo es tomar una metáfora. ¿Ok? Está cogiendo, poniendo el pecado como si fuera una enfermedad. ¿Ok? Pero se está refiriendo al pecado, no se está refiriendo a las enfermedades. Fíjate que si se hubiera estado refiriendo a las enfermedades, ¿por qué, por ejemplo, personas justas, personas santas, iban a sufrir y padecer enfermedades? No tendría sentido. Todos los que propagan esa falsa doctrina finalmente mueren de alguna enfermedad. No tiene sentido. Es decir, si nosotros analizamos el sentido del texto, lo que nos está diciendo el profeta Isaías, cuando habla de que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se refiere a lo que dice el versículo siguiente. El herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, molido por nuestros pecados. Esa era nuestra enfermedad. La enfermedad que nos condenaba a la muerte eterna. La enfermedad que nos castigaba
en la condenación por siempre. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados, pero está usando una metáfora. No identificar una metáfora y interpretarla de manera literal nos lleva al error. Justamente ese error lo cometió Mateo. El evangelista Mateo cometió ese error. Él interpretó realmente que cuando Cristo estaba sanando a las personas, se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Pero no, es que Isaías no estaba hablando de sanar enfermedades. Isaías estaba hablando de sanar el pecado, sanarnos de esa enfermedad que nos condenaba. Y Pedro realmente lo interpreta mejor, porque Pedro sí se refiere realmente al pecado, aunque al final dice sanados, pero se refiere justamente de eso mismo. Timoteo era una buena persona, era un buen cristiano. Pablo habló maravillas de Timoteo, no vas a oír ni vas a leer nada contrario a Timoteo. Sin embargo, Timoteo padecía del estómago, hasta el extremo de que Pablo le aconseja que tome un poco de vino por causa de su estómago en vez de tomar agua. ¿Okay? El agua que se tomaba entonces se cogía de los pozos, se cogía de los ríos y no era tan salubre como la que puedes tener hoy en tu grifo, ¿no? Entonces, Pablo le aconseja tomar mejor un poco de vino porque el vino es antiséptico y puedes, si tienes una úlcera o tienes alguna herida o tienes cualquier problema, te puede aliviar. Pero Santiago tenía esa enfermedad. El mismo apóstol Pablo nos habla de un aguijón en su carne, que no nos dice de qué era, aunque algunos especulan y se montan en el caballo de la imaginación y galopan hacia el horizonte perdiéndose. No se nos dice, pero Pablo nos está dando una orientación en que era algo que tenía que ver con su carne, con su cuerpo. Si fuera así, que Cristo murió por nuestras enfermedades, ¿por qué los creyentes sufren? ¿Por qué los creyentes se enferman? No es verdad. No tiene sentido eso. Cristo no vino a librarnos de nuestras enfermedades. Cristo vino a librarnos del pecado. ¿Okay? Esa enfermedad que nos mataba. Cristo vino a redimirnos del pecado, no a redimirnos de la enfermedad. Claro, entiendo, pastor. Ahora sí comprendo perfectamente, sí. En la página web hay un estudio llamado La Teología de la Salud, donde explico este tema en profundidad. ¿Ok? Sí. La otra pregunta, pastor, es sobre que nadie vio el rostro de Dios jamás, ¿no? Pero tenemos la esperanza, pienso, pastor, que en Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando nos habla que va a morar Dios con nosotros, dice, ¿no? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. 22:4. ¿Está hablando que vamos a ver el rostro de Dios Padre o de Jesucristo, pastor? Eso es lo que quiero que me aclare, por favor. Un minuto, voy a cargar mi teléfono que está nuevo. Muy bien. Bueno, dice el contexto general, ¿no? Dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿El rostro de quién? De Dios y del Cordero. Lo dice en el versículo anterior. ¿Ok? ¿Me oíste, mi hermana? Sí, pastor, un minuto, estoy cargando mi celular que se está descargando. Ya, o sea que sí vamos a ver el rostro, el rostro de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, en aquel momento cuando ya estemos glorificados, sí, ¿verdad, pastor? Claro. Todavía actualmente no podemos porque moriríamos. Nuestro cuerpo no está capacitado para estar en la presencia misma de Dios. Pero cuando seamos transformados, esa transformación de que dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Ahí recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, que sí que estará capacitado para vivir con Dios. Amén, pastor. Creo que eso ansiamos todos, ¿verdad? Me pone Sin feliz duda. eso, pastor. Muchas gracias, pastor. Sí, entonces ya la hermana Daría no tendrías problemas de salud, yo tampoco. ¿Verdad? Pensé en eso, pastor.
¿Cómo te encuentras, mi hermana? Mejorando, mejorando y confiando en el Señor. Las Muy bien. oraciones tienen respuestas tan inmediatas. Seguimos, seguimos orando, mi hermana. Gloria a Gracias, Dios. pastor, gracias. Qué bueno. Muy bien, Johanny. Algo parecido con lo de la pregunta de Yolima. Justo yo había entrado a Isaías 55, 3 y 4, pero mi pregunta es, pastor, si es que en la Biblia interlineal, que hasta el momento me cuesta mucho poder conseguirla y bajarla, descargarla de internet, no sé, no puedo hacerlo. La palabra que dice, y fuimos sanados, esa palabra fuimos sanados, ¿está tal cual fuimos sanados? A ver, sí, es que es una metáfora. O sea, en Isaías 53, 55, 5, creo que. No, 53, 4 y 5, perdón. 4 y 5. Sí. El término que se usa en el original hebreo es rafá, que significa remendar, arreglar, cuidar, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanidad, sano. Sí, usa ese término, pero entendamos que se está refiriendo, que lo que está usando es una metáfora. Por ejemplo, si yo leo el Evangelio de Mateo, cuando Cristo dice, coge el pan y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si yo interpreto que el pan, cuando se ora y se bendice, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo, acabo haciendo la pantomima que hace la Iglesia Católica Romana. Lo meten en un sagrario de oro, se arrodillan y lo adoran, porque creen que ese es el cuerpo de Cristo. Oiga, no, está usando una metáfora. Y es importante que sepamos identificar los diferentes tipos de tropos. Tropos son figuras literarias que encontramos en la Biblia. En la Biblia hay metáforas, hay símiles, hay hipérboles, hay metonimias, hay multitud de figuras literarias que no se deben interpretar de una manera literal, porque caemos en la inconsistencia, caemos en el error, en la contradicción. ¿Ok? Por tanto, sí, ahí el término que se usa es sanado. Pero ¿sanado de qué? El contexto nos está indicando de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. ¿Ok? Sí, yo lo entiendo, lo sé así, pero a veces esto, ¿no? Para poder hacer entender a estas personas, porque nosotros también hemos salido de esos lugares, es bien complicado para que puedan entender, porque dicen, no, la sangre de Cristo tiene poder y es la que me sana de toda enfermedad y yo declaro y yo decreto que es así, ¿no? Y viven en eso, ¿no? Claro. Ya pasó. Otra preguntita, por favor. Por eso es más fácil enseñar a alguien de principio que coger a alguien que ya viene con una falsa doctrina, que hay que ayudarlo a abandonar esa falsa doctrina y aceptar lo que realmente está diciendo el texto. Pero para eso hay que ayudarlo con lo que son las normas de la hermenéutica, es decir, los principios de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Hay que estudiar. Para ser electricista hay que estudiar. Para ser carpintero hay que estudiar. Y creemos que para entender la Biblia, que es un documento que tiene partes que son de hace 3.500 años y las más nuevas de hace 2.000 años, creemos que no necesitamos estudiar. Ese es el problema de muchos, que creen que cualquiera puede interpretar la Biblia. Y no hace falta estudiar. Si no, caemos en errores. Okay. Así es, pastor. Otra preguntita. Con relación a Colosenses 1:18, que dice que Cristo es el primogénito entre los muertos, sí. ¿No? Hay personas que dicen, no, pero han habido otros que han resucitado antes que Cristo, y esto es verdad. Obviamente yo sé que se trata con relación a la vida eterna, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o hay algo que corregir ahí en lo que creo? Por favor. Sí. Cuando dice... Cristo es el primogénito de entre los muertos. Lo que está diciendo es que fue el primero en resucitar. ¿Ok? El primero en resucitar.
Si leen, por ejemplo, en la versión, en traducción, el lenguaje actual, dice, Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Es lo que está diciendo ahí en ese versículo 18. Ya, ¿Ok? pero han habido otras resurrecciones, porque Cristo mismo resucitó Sí. y un montón de gente fue resucitada. Pero esas resurrecciones anteriores después volvieron a morir. Por Por eso, tanto, claro. la primera resurrección para vida eterna fue la de Cristo. Claro, esa es la respuesta. La primera resurrección para vida eterna fue la de Cristo. Ya, pastor, muchas gracias. De nada. Magali. Sí, pastor, buenas noches. Buenas La noches. primera pregunta ya se respondió con la pregunta de la hermana Yolima acerca de Éxodo, que decía que no podrás ver mi rostro y bueno, el versículo dice, ¿no? Que es porque ningún hombre podía ver el rostro de Dios. Y bueno, con Apocalipsis se complementó. Mi pregunta es, en el versículo que hoy día hemos estado estudiando, en los versículos que hoy estamos estudiando, ¿por qué dice específicamente en el versículo 14, gloria como del unigénito? Porque podría decir, vimos su gloria, gloria del unigénito, simplemente, ¿no? Gloria de Jesús, pero ese cómo, quisiera por favor que me explicara. Gracias. Sí. Vamos a ver un segundito el versículo, perdón, que estaba ahora. Aquí está. Es un adverbio de comparación, ¿ok? Vimos su gloria como del unigénito. Veámoslo en otras versiones, y vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Versión internacional. Y hemos contemplado su gloria, la que le corresponde al hijo unigénito del Padre. O sea, que no es un símil lo que está haciendo, ¿ok? No es un símil, no es una comparación en realidad, ¿ok? Sino que se está refiriendo a la gloria que le corresponde como hijo de Dios. La palabra dice, vimos su gloria, la que le corresponde como hijo único del Padre. En la Biblia de las Américas dice gloria como del unigénito del Padre. Igual que en la textual dice como del unigénito del Padre, igual. O sea, lo interpretan igual porque es lo que dice realmente el texto, solo que hay que entender por el contexto que no se está refiriendo a un símil, sino que está hablando como la que le corresponde por ser hijo de Dios. Ok, sí, ya lo entendí, que no es una comparación. No es una comparación en realidad. Ok, gracias. Tengo una segunda preguntita, por favor. Estaban comentando también de Isaías 53 y en el versículo 2 dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Yo escuché en un estudio que mencionaron que al decir sin atractivo, era que se refería a que Jesús no era guapo físicamente como vemos en las imágenes, que es rubio, de ojos verdes. Ok, yo sé que tal vez parece una pregunta tonta que no tiene importancia. No. Yo no tengo nada contra las personas muy guapas, simpáticas. Sin embargo, eso también implica que si fuera cierto esto, implica como mayor desafío para Jesús mismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que siempre las personas que son muy guapas atraen, llaman la atención y tienen mayor llegada a lo que puedan decir, ¿no? O las personas que tienen fama, en fin. Entonces, una persona que no tiene tal vez así, que no sea muy, muy atractivo, es como un desafío más, ¿no? Entonces, yo quería saber si era verdad, porque había escuchado que a eso se refería. No se refería a eso, se refería en su tortura, en su sacrificio. ¿Ok? Le íbamos a ver sin atractivo. O sea, no deseable, ¿no? Es a lo que se refiere el texto en sí.
¿Ok? Escúcheme bien, no hay pregunta tonta, sino únicamente la que no se hace. ¿Ok? Es la única pregunta tonta. No existen preguntas tontas. Todas las preguntas son importantes. A mí me gusta responderlas todas. Pero no se refiere a si era guapo o era feo. Las imágenes que generalmente vemos de Jesús, ese Jesús rubio de pelo largo, cara así puntiaguda y tal, ese era el novio de Miguel Ángel, ¿okay? Era la pareja de Miguel Ángel, eran homosexuales y lo tomó como modelo para pintar a Jesús. En la mayoría de los casos, el Jesús que vemos en las estampitas, el Jesús que vemos en los cuadros, era el novio de Miguel Ángel. ¿Okay? Y de ahí lo pintan de ese modo, ¿no? Pero no, eso no tiene nada que ver. O sea, difícilmente va a haber tú a un judío que sea de ese, que tenga esa fisonomía facial, ¿no? Difícilmente. Los judíos generalmente no son de esa manera, ¿ok? No son caucásicos. Bueno, ya entendí. Ok, pastor, muchas gracias. De nada. ¿Nura? Ok, pastor, cuando usted nos ha leído 1 Timoteo 9 al 10, habla al final del 10, por cuanto se opongan a la sana doctrina, hablando de la ley. Esto es lo que se opongan a la sana doctrina. Entendemos del versículo que ahorita han caído de la gracia y están bajo de la ley. Quiero entender cuando lo que a nosotros nos pasó. Han dejado la sana doctrina, no han negado a Cristo, que Él es el Señor y Salvador, pero se han desviado de la sana doctrina, no han aceptado la corrección y Mateo nos pide tenerlos por gentiles publicanos, en Corintios nos dice con tales ni comáis. Entonces, en este caso, aceptando o tomando en cuenta todas esas tres citas, ellos se vienen a hacer bajo la ley, vuelven a hacer bajo la ley. Sí, porque en realidad van a ser juzgados por su pecado. Porque una vez que nos rebelamos contra la palabra de Dios, lo que nos queda es la ley, que se nos aplicará al rajatabla. Es decir, o la cumplimos toda o vamos a ser condenados. Y desgraciadamente, eso es una realidad. Ahora, recuerden que la apostasía, hay dos tipos de apostasía. Hay una apostasía temporal y una apostasía total. ¿Ok? Dios quiera que sea una simple apostasía temporal y yo sigo orando para que reaccionen, para que Dios les hable, para que el Espíritu les guíe. Yo sigo orando, ¿ok? No pierdo la esperanza, pero es que están en riesgo de caer bajo la ley, sí, sin duda. Ok, pastor, gracias. De nada. Ana María. Pastor, yo le quería preguntar si las iglesias que piden el diezmo, ¿ellos están bajo la ley igual? Claro. Es decir, el diezmo es algo que Dios exige a Israel. Y Números capítulo 18, versículo 24, especifica que solo los levitas, es decir, los descendientes de Leví, pueden recibirlos. Y solo los pueden recibir de los hijos de Israel. Entonces, yo como pastor no puedo recibir diezmo porque no desciendo de Leví. Pero además, aunque yo descendiera de la tribu de Leví, que no, pero aunque yo descendiera, tampoco puedo recibir diezmo de los miembros de mi congregación porque no son judíos, no pertenecen a Israel. Por tanto, bajo ningún concepto puedo hacer eso. Pero vamos a suponer que yo soy judío, que mi congregación es de los hijos de Israel, yo no podría recibir diezmo porque forma parte de la ley mosaica, del antiguo pacto. Estaría sacando a la iglesia de la gracia y poniéndola de nuevo bajo la ley, obligándola a cumplir toda para poder salvarse. Por tanto, no tiene sentido hacer eso. Gracias, pastor. Es doloroso porque hay tantas iglesias acá, por ejemplo, acá en Pucón, que yo estoy en Chile, novena región Pucón, y yo asistí donde pedían diezmo. Y es doloroso porque hay mucha gente que está bajo la ley, entonces, con todo esto. Claro.
duele el corazón, hay que orar nomás, seguir orando. Hay que orar y predicar. Es decir, Y hay que orar predicar. y testificar de la verdad. Sí. Yo por testificarla me sacaron fuera. Estoy aquí. ¿Verdad? Eso demuestra que no están interesados en la verdad. Claro. Sí. Por ejemplo, ahora fue muy bueno porque aquí a mi casa vinieron de visita unos pastores que ellos me casaron a mí, vinieron de visita a verme y justo estaba usted en el estudio, entonces ellos me preguntaban en qué está. Yo le digo en el estudio de Juan con el pastor Nicolás, que es mi pastor desde los comienzos de cuando yo conocí al Señor. El pastor Nicolás lo conozco hace muchos años, de los comienzos, y ellos estaban atentos a escuchando porque ellos se volvieron judaizantes. Entonces, para ellos igual, ellos también pedían diezmo, los sacaron de una iglesia porque estaban enseñando ya otras cosas. Entonces ahí igual fue bueno que ellos escucharan, porque yo estoy orando mucho por estos pastores, pues son muy queridos, yo les tengo mucho cariño, pero lamentablemente volvieron atrás. Entonces, no sé qué pasa con ellos, que la ceguera, no sé qué les pasó. Desgraciadamente hay mucha gente que se involucra en los legalismos porque da resultados. Desde la perspectiva ministerial, da resultados. Es fácil hacer que la gente te siga. Esclavízala. Y te van a seguir y van a dar la vida por ti. Ahora, predícales la verdad y te van a dejar solos. Así que de ellos, completamente sola, sin familia, sin esposo, sin hijos, sin hermanos, sin iglesia, sin nada, quedé sola, completamente sola, pero no estoy sola, estoy con el Señor y estoy estudiando la sana doctrina, y eso me ha dado una paz y un gozo que sobrepasa, le contaba a estos pastores, que sobrepasa mi entendimiento, la paz que yo tengo, y todo el Señor ha llenado de formas increíbles mi vida. Entonces ha hecho una transformación conmigo. Y eso es maravilloso, porque la gente que está atada no tiene paz en sus corazones. Entonces ellos mismos vienen y no tienen. Entonces uno ve y yo digo, yo tengo ese gozo y tengo esa paz y tengo esa luz, y es maravilloso. Entonces, a pesar de todo lo que he vivido, yo me gozo, yo digo, gracias Señor, porque algo tengo que aprender de todo lo que me ha sucedido, que es sin marido, que es sin casa, me echaron a la calle, y aquí el Señor me dio una parcela gigante y una casa maravillosa. Es hermoso, el Señor hace y nunca me ha abandonado y me ha cuidado, es mi marido, mi hacedor, es todo. Entonces, ¿qué más puedo pedirle al Señor? Y no lo merezco, le digo yo, Señor, como usted decía, no lo merecemos, pero el Señor, es su bendita misericordia, hace cosas maravillosas con nosotros. Y la honra y la gloria sean para Él. Yo digo, Señor, gracias por conocer tu verdad. Y siempre voy a estar muy agradecida al Señor de haberlo conocido a usted y que me hubiera abierto los ojos. Entonces, la obra del Señor. La obra, sí. Y gracias al Señor por haberlo hecho, y porque Él tenía me tenía ahí agarrada. Yo digo, le decía a Rodrigo, al diácono, el hermano Rodrigo, le decía, hay un versículo, un pasaje donde decía que el Señor me tiene agarrada en la mano derecha. Entonces yo digo, yo me aferro a ese pasaje porque el Señor me tiene, y yo no me voy a soltar de Él, porque nosotros nos soltamos, no, Él no nos suelta, somos nosotros. Entonces con todo esto, y quiero aprender más y llenarme más y honrarlo a Él y glorificarlo el resto de mi vida a Él, aunque quede sola, no importa, pero estoy con Él. Eso es maravilloso. Gracias, pastor. Dios te bendiga, mi hermana. Te siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Nura, Yoli creo que había también levantado la mano primero. Sí, alguien más, pero lo sí. único, ya que usted me mencionó, quería pedirle quizás al final poder orar por la hermana Yolima, porque ha estado un poquito mal. Y bueno, Yolima, si brevemente lo puedes compartir al pastor, porque de verdad queríamos también que tengas esa sanidad. Gracias, hermanita Nura. Mire, tengo la mano así y le tengo el dedo de medio encogido, ¿ve? Pastor, no, justo lo que la hermana Ana María estuvo diciendo. Yo quizás
Muchos me dicen que soy demasiada eufórica, y es más cuando yo hablo la palabra de Dios. Donde voy yo predico y enseño, y cuando dejo de enseñar yo le doy gracias a Dios, porque yo no soy la que habla el Espíritu Santo, porque a mi mente vienen los versículos, pastor, que y después yo no me acuerdo qué cosa he dicho, no, Señor, ¿lo habré dicho bien? Pero yo sé que el Espíritu Santo nunca se equivoca. Y tal es así que yo tengo mis hermanas carnales, ¿no? Y doy gracias a Dios que Estelita, ella está estudiando con usted, Estela Cabrera Zambrano, su esposo está estudiando teología, eumenéutica. Y ahora se ha unido mi otra hermanita, Laura Cabrera Zambrano, que es una cristiana muy ferviente, pero ella acude a la iglesia donde nosotros hemos nacido desde los 11 años, ¿no? Entonces, cuando las veces que yo me metí una vez, pastor, entré a su prédica y yo me asustaba por lo que enseñaban. Entonces yo me paré y opiné muy fuerte que era mentira lo que el pastor les estaba enseñando. Me bloquean de todas partes que yo quiero enseñarlo, me bloquean. Y tal es así que mi hermanita Laurita, ella se enoja, defiende. Yo le digo, tú estás defendiendo al hombre, más no a Dios. Le digo, tú estás aprendiendo lo que enseña el hombre, más no a Dios. Y estamos en esas, ¿no? Y me han bloqueado de esa iglesia. Bueno, eso es lo de menos, pastor, porque como dijo la hermana, yo tengo la paz, el gozo, no tengo esposo porque se fue, porque soy demasiada, mejor que lea mi Biblia, que mejor que ore, me tenía así que se fue y no podemos estar juntos, pues, ¿no? Eso quería con la hermana. No podía caminar, la mano derecha se me hinchó, ahorita se me está volviendo a hinchar, pero yo no entiendo por qué estas horas se me hincha, todo el día no, pero y estas horas está encogiéndose nuevamente mi mano y se hincha, ¿no? Y es dolorosísimo. Mañana voy a ir al médico. Y para que me ayuden en una oración, sé que yo confío en Dios, Él nunca me desamparó, tardarán sus respuestas, pero yo sigo firme ahí. Sí, pastor, eso quería compartirle. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta más antes de que oremos? Magali. Adelante, Magali. Pastor, quería comentar algo acerca de lo que menciona la hermana Yolima, que en algún momento yo también aquí en mi familia, por compartir versículos de la Biblia, las emociones me ganaban, ¿no? El hecho de querer que ellas se puedan entender, ¿no? Me ayudó mucho, no sé si usted ha llegado a escuchar a John Lennox, que es Lennox, es un matemático. Lennox, con doble N. Lennox, exacto. Que es un matemático de Oxford que ha tenido muchos debates con ateos y en el que a veces le atacan a él, pues, ¿no? Y he visto la tranquilidad, la paz que él maneja. Justo ayer pude ver una reunión que hizo con James Tour y un filósofo, Lane William, creo, los tres, y John Lennox, él mencionó, porque le preguntan, ¿cómo puede usted mantener la calma cuando la están atacando? Y él decía, bueno, yo trato de ser muy respetuoso, y trato de ser muy respetuoso con esa persona y cambian a veces esas personas, contó su testimonio que cambiaban y llegaban a ser amables y amigables con él, ¿no? Sabiendo que él iba y lo iban a atacar porque ya está acostumbrado, entonces él siempre busca eso, ser muy, muy amable con esas personas, ser muy respetuoso. Entonces solo quería comentar eso porque muchas de nosotros siempre vamos a estar y a veces vamos a recibir ofensas, ¿no? Y para no pisar el palito, como se dice, tratar de ser respetuosos como Jesús y las cosas pueden cambiar. De pronto esa persona que se puede volver amable con nosotros, ¿no? Solo quería comentar eso. Gracias. Dos cositas. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Okay? A la respuesta áspera hace subir el furor. Pero yo me acuerdo de un proverbio que una vez leí, no es bíblico, pero yo creo que es muy sabio. No sé si es un proverbio chino, japonés o de dónde es. Pero dice el proverbio que si a un perro le quitas el hueso, te va a morder. Pero si le enseñas una chuleta, él solo va a tirar el hueso. Entonces, a veces nosotros cogemos la Biblia y queremos darle la cabeza a todo el mundo para que se le meta la Biblia en la cabeza.
Y no se trata de eso, se trata de mostrarle, primero con nuestro propio ejemplo, con nuestro propio testimonio, con nuestro cambio, esa transformación que Dios produce en el corazón del ser humano cuando se acerca a Dios, ¿no? Y después con nuestras palabras, pues eso, que podamos mostrarle algo mejor que lo que ellos tienen. Ese es el objetivo, ¿no? Mostrarles a Jesús, no mostrarles mi verdad, no mostrarles mi iglesia, no mostrarles a mi pastor, no, mostrarles a Jesús. Y a Jesús se lo tenemos que mostrar en nuestra propia vida. Es la mejor manera, es el mejor método de evangelización. Si vamos con la Biblia dando bibliazos, lo primero que hace la gente es ponerse en guardia, defenderse y atacarnos, para que no le demos más con la Biblia. Entonces, no lo ataquemos, sino simplemente mostrémosle. Si observa que está en su iglesia enseñando cosas que son extrañas o que son falsas, pues hazle preguntas para que razone, para que, oye, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que eso realmente tiene fundamento bíblico y tal? Y puedes llevar, encauzar la conversación de una manera que no sea ofensiva, ¿no? O que no le resulte ofensiva para el familiar o para el amigo o para la persona que sea, ¿no? ¿Ok? Pastor, y cuando dice defendamos, Bien. pastor, cuando Sí. dice cuando dice defendamos ardientemente el evangelio, entonces ¿a qué se refiere? Bueno, ahí de lo que está hablando es defenderlo ante quienes los enseñan mal, no ante el que lo cree mal. Es decir, yo peleo, soy un peleón en las redes sociales. Yo estoy siempre defendiendo la verdad. Predico el evangelio, predico la verdad y combato el error. Pero yo combato el error contra quienes enseñan el error, no contra quienes están en el error. Pero el que está en el error, trato de ayudarlo, trato de sacarlo de ese error mostrándole por la palabra y tal, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo puede responder 15 veces a la misma persona que está en el error, ¿no? Que está, que se ve que está mal, ¿no? ¿Cómo le puede responder 15 veces a la misma persona? Bueno, pues sí, porque creo que todavía hay esperanza, ¿no? Ahora, cuando es alguien que está enseñando mal, ahí hay que irse a la yugular. Es una manera de explicarlo, ¿no? Es decir, hay que ser claro, conciso, escueto y así está escrito, o como está escrito. Eso yo lo repito continuamente en todos mis debates, en todo lo que, en la defensa que hago de la verdad, ¿no? Siempre me refiero a la palabra de Dios. Porque en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, yo procuro siempre fundamentar todos mis argumentos en la palabra de Dios. De modo que no sean mis argumentos, sino los argumentos de la Escritura. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues hacemos una oración. ¿Ok? Muy bien. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque te conocemos y sabemos ciertísimamente que podemos confiar plenamente en ti. Te rogamos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que tú sanes a nuestra hermana Daría, que sanes a nuestra hermana Yolima, que sigas obrando, Señor, en sus cuerpos y sanándolas por completo para que tu nombre que está sobre sus vidas sea glorificado, Señor. Glorifícate en ellas. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Para ti no hay nada imposible, ni tan siquiera difícil. Por eso te lo rogamos y confiamos en ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y delante de su familia también. En el nombre de Jesús. Gracias por estas oportunidades hermosas que tú me das de poder compartir este tiempo con mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado juntos meditando en tu palabra. Bendice a cada uno en particular. Te lo ruego en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Sean felices, sean fieles a Dios. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Saludos por casa. Un abrazo fuerte para Montaña. Igualmente. Para de todos vuestra mis hermanos de Chile y todos mis hermanos. Dios los bendiga.
Chao. Bendición. Bendiciones para todos. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Chao, pastor. Dios me lo bendiga. Chao, hermanos. Gracias.